Miércoles de reclusión, la mesa política, Roy Campos. Roy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. René Casado, René, muy buenas tardes. Don Pepe Fonseca, buenas tardes. Don Pepe, una primera vuelta para ir a un corte. Aquí, buenas tardes. Pues mira, a mí lo que me llama mucho la atención, ahorita que ya me bajé de la nube viajera, sí, en que me subieron las canciones de Tania Libertad, sí, me encuentro con que por primera vez en más de 40 años no hay una fractura en esta ocasión todavía, pero sí hay un gran desencuentro que es provocado porque el presidente de la República, como lo dijo en su encabezado del lunes pasado, El Economista, decidió doblar su apuesta. Para él, los cambios que se avecinan en los paradigmas globales los ve como la ventana de oportunidad para impulsar su proyecto del cambio. Y eso provocó un gran desencuentro, Joaquín. Un gran desencuentro que, bien, si lo siguen llenando de telarañas ideológicas, no se va a resolver, lamentablemente. A ver, Roy. A ver, mira, deja poner en contexto lo que está pasando y por qué pasó. Estamos viviendo ahorita una crisis por el coronavirus, es una crisis que ahorita es quédate en tu casa, etcétera, pero esta crisis tiene fin y en términos históricos va a durar relativamente poco, 4 meses, 5 meses o 6 meses, no sé cuánto. Pero la que viene es una crisis más profunda y más duradera, que es la crisis económica. Esta crisis nos tiene ahorita muy asustados. Vamos a terminar, y espero que terminamos todos vivos y abrazándonos con la convocatoria que el presidente ha hecho u otra. Va. Pero viene una crisis más profunda que está generando un mayor temor en buena parte de la población. Y ese temor económico de empresarios y de empleados de empresas, no solo de empresarios y empleados de empresas, el domingo, ese era, en aquel momento, el miércoles pasado, cuando te dije, Pepe, que hay que estar pendiente y que decías tú que la gente no le importaba. No le importaba a la gente, pero lo iba a repercutir y ahorita estamos viéndolo. Esa era la oportunidad para que el presidente planteara un proyecto, no de salvar empresas, sino de salvar empleos. Ese era el concepto, no de salvar empresarios, que esos, los salve o no los salve, van a seguir igual. No, los que no tienen otra posibilidad más que su sueldo y lo pueden perder. Esos no están en padrones de beneficiarios, no están en la categoría de pobreza, pero pueden caer en categoría de pobreza porque se sostienen de ese sueldo. Ese era el momento. Bueno, el momento no resolvió ideológicamente el presidente y los empresarios reaccionaron. Hoy esa liga, yo no sé si pueda volver a unirse, porque después de la crisis de salud viene una crisis económica, viene una crisis social casi obligatoria y crisis política. Y en medio una crisis de seguridad, por cierto. Pero estamos envueltas a aquella famosa tormenta perfecta que mencionabas, Joaquín, en un artículo. Hoy ya se volvió tormentas perfectas. Sí, René. Esta es una expresión de algo que de mucho tiempo atrás yo me he permitido opinar, Joaquín, don Pepe, Roy, amigos, que estamos ante un régimen, y aquí no estamos culpando, estoy tratando de interpretar la realidad, que ha privilegiado la visión de la confrontación y no de la integración en política, por así convenir a sus fines e intereses y a un proyecto. Y estamos también ante organismos, si no todos los ya identificados, empresariales, que desde que inició el gobierno de la Cuarta T han en cierto momento hasta pasado, según crítica de empresarios mismos, por una gran complacencia y de no poner puntos sobre las IES que son pertinentes desde un inicio, sobre todo para efectos de políticas económicas de inversión y de creación de confianza. Se ha dicho, y lo han dicho bien, Joaquín, también ustedes en otro momento como yo, que los conflictos sabemos dónde inicia, pero no dónde termina. Yo creo que en este caso, en la entrevista que le hiciste a Ricardo Monreal,
lo importante es lo que mencionabas, Joaquín, a mi juicio, de que sabemos que eso puede llevar a precipicios, sí, y yo agrego en precipicio pues a desfiladero, y que, como decía Ricardo, pues es hacer política. Es la hora de la política, decía yo la semana pasada, de la política con palabras mayores, Joaquín. Bien, permítanme un momento, tengo que hacer un corte y regreso. Roy Campo, René Casados y don Pepe Fonseca. Mira, yo creo que el problema que todos estamos avisorando tan serio, no va a ser difícil que se resuelva si no se le baja el tono del debate. El tono en Palacio Nacional esta mañana escuché el mismo tono poco conciliatorio que escuché en las conversaciones de los empresarios que tuvieron ayer. El presidente quiere profundizar el cambio, está en su derecho, pero para poder avanzar en este diálogo, porque solo no se puede ir al gobierno, lo tienen que entender. Tienen que encontrar empresarios y gobierno un lenguaje común, que las palabras signifiquen lo mismo para las dos partes. Por ejemplo, las partes del gobierno no pueden seguir confundiendo el liquidez con solvencia, no pueden seguir confundiendo ganancias con ingreso. Tienen que ser el mismo lenguaje. Los mismos adeudos fiscales son adeudos que están en litigios, legalmente en litigio ante tribunales, ya están ante tribunales. Los están peleando las grandes empresas, con o sin razón, yo no sé, pero están ante tribunales. No puedes decir que simplemente no te pagan porque no quieren pagar, están peleando como es su derecho de acuerdo con la ley. No es ilegal litigar, pero mientras no encuentren un lenguaje común, será muy difícil, Joaquín, muy difícil que este desencuentro se resuelva, y lo peor, que se resuelva favorablemente para la mayoría de nosotros, los ciudadanos de a pie. Roy. Sí, voy a seguir el hilo de Pepe de lo que estás diciendo por lo siguiente. Hace 15 días critiqué a los partidos políticos porque en medio de la pandemia trataban de sacar raja electoral, ¿no? Tratar de tumbar electoralmente, ¿no? Bueno, en este pleito que estás diciendo, Pepe, porque también hay un pleito ideológico, hay algo de ideología. Hay empresarios que ven la oportunidad de tumbar al presidente, ¿no? Y yo sí, ahí sí difiero, perdón que te interrumpa, Roy. Lo haya planteado. Sí, yo difiero eso de que yo no veo un solo empresario planteando... No, pero sí hay, Joaquín, en los grupos de WhatsApp, ahí están ahí. O sea, sí hay un sentimiento. De hecho, hoy están llamando a una comunicación en YouTube y comunícame, y un hashtag que pusieron por ahí. Es decir, sí hay quien quiere sacar raja. Bueno, hay quien esté operando, ¿sí? Y también ideológicamente el discurso fue ideológico, y hay quien ve a los empresarios como los enemigos del proletariado y enemigos ahí está el secretario del Medio Ambiente del presidente, por ejemplo. Exacto, o sea, están en este pleito ideológico cuando nos viene una crisis que va a generar pobres. Este es el asunto. Entonces, cuando dices, Pepe, que un lenguaje común, no. Lo que tienen que empezar es un objetivo común. Salven a los empleos, salven a los trabajadores. Mira, el punto original de López Obrador tiene todísima la razón, y el que esté en contra hay que darle pamba, que es: tenemos que proteger a los más desprotegidos, porque en una crisis la que más lastima es a los más pobres. Eso no tenemos que olvidarlo. Así que los programas sociales tenemos que reforzarlos. Eso es uno. Estoy de acuerdo. Pero el otro salto es el que no dio el presidente. El proteger los empleos de muchísima, que hoy son clase media baja, que no está en ningún padrón electoral, y que si se queda sin empleo, se pasa a la pobreza. Ahora, el punto es que estamos hablando de micros, pequeñas y medianas empresas que producen el 72% de los empleos y el 52% del PIB. Permíteme, René, tengo un corte y regreso contigo, ¿sí? Sí, gracias, Joaquín. Mira, yo creo que más allá de que haya o no haya quien quiera tumbar a un régimen o a un presidente y de alimentar teorías de la conspiración,
y que puede haber signos y verdad de ello. Más allá de eso, el asunto de lo que hablamos es que sería un escenario de perder, sumar la confrontación o el enfrentamiento que no tuviera una salida y una solución del gobierno versus empresarios, aunada a la crisis de salud y a la crisis económica financiera que ya tenemos en tiempo presente. Tras esto es una expresión, justo, Joaquín, de la crisis de este desencuentro, es una respuesta y una consecuencia de lo que está esperando. Nosotros decíamos en otro momento, y yo lo comunicaba, que lo que se esperaba de un gobernante en este caso y de un líder para la crisis y para un jefe de Estado, era una gran convocatoria y un plan muy concreto, muy específico y orientador, porque no son tiempos para ser importantes, sino para ser útiles, no son tiempos para ser aplaudidos, sino ni siquiera para ser reconocidos en este momento. Bien. Son tiempos para dar resultados. Bien. Y aquí sí se aplicaría, Joaquín, que por el bien de todos, primero los pobres, pues sí, ¿quién se va a oponer a eso? Pero por el bien de todos, primero todos. Bien, a ver, una conclusión, Roy, discúlpame. Joaquín. Sí. Mira, pocas veces hago un llamado de esta manera, pero yo haría un llamado al presidente de la República. No tiene por qué mantenerse ahí y puede cambiar de opinión y va a ser aplaudido si cambia de opinión. A ver, es hora de que si aceptar un crédito, para hacer un crédito para salvar empleos, nunca mejor aplicado. Si se hace sin corrupción, mejor. Si se hace con controles, mejor. Pero si nos dice que va a haber crédito para salvar empleos, es hasta aplaudido. No creo que es momento en que el presidente tiene que abandonar telarañas ideológicas y llamar a salvar sus empleos, no los empleos de los empresarios, sus empleos, son empleos de México. Bien, gracias, Roy. René, te tomo tu intervención como conclusión, y don Pepe, por favor, tu frase. Mira, Joaquín, yo creo que la frase que se apega a estos momentos que vivimos es una frase de Winston Churchill, quien dijo que él esperaba vivir eternamente, por lo menos para ver cómo en 100 años las personas cometen los mismos errores que yo cometí. Gracias, don Pepe, gracias, René, gracias, querido Roy. Gracias.